Venezolana envenena a 4 exagentes del SEBIN en CDMX. Lo que van a escuchar esta noche es una historia de venganza, no de justicia, de venganza. Y quiero que entiendan la diferencia desde el principio. La justicia la imparten tribunales. La venganza la ejecutan las víctimas cuando los tribunales fallan. Y lo que hizo esta mujer venezolana en Ciudad de México no fue justicia. Fue venganza pura, calculada, fría y devastadoramente efectiva. 4 exagentes del SEBIN, el Servicio de Inteligencia del régimen de Maduro, huyeron a México después de la caída del gobierno. 4 hombres que durante años torturaron a presos políticos en los sótanos del Helicoide. 4 hombres que pensaron que cruzando una frontera podrían escapar de su pasado. Y una mujer, una de sus víctimas, los encontró. Los rastreó durante meses y los envenenó a los 4 en un solo día, en un restaurante de la colonia Condesa en Ciudad de México, con una sustancia que los médicos tardaron 3 días en identificar. Esta es la historia de María Alejandra. No es su nombre real. Tiene 34 años. Es de Valencia, Estado Carabobo. Y lo que hizo ha dividido a la comunidad venezolana en México entre los que la llaman heroína y los que la llaman asesina. Esta noche les cuento todo, y al final ustedes decidirán de qué lado están. Pero primero necesitan entender quién es María Alejandra y qué le hicieron. Porque nadie envenena a 4 personas sin una razón. Y la razón de María Alejandra es una historia de horror que comenzó en 2017 en las calles de Valencia durante las protestas contra el régimen de Maduro. Dice María Alejandra: Yo tenía 25 años en 2017. Era estudiante de Derecho en la Universidad de Carabobo. Participé en las protestas de abril y mayo de ese año. No era líder de nada. No era activista política. Era una estudiante más que salía a marchar porque ya no soportaba vivir en un país donde no había comida, no había medicinas y no había futuro. Marchábamos con la cara tapada con franelas mojadas para protegernos del gas lacrimógeno. Cantábamos el himno nacional, gritábamos libertad. Eso era todo. Eso fue mi crimen. Continúa María Alejandra. El 3 de mayo de 2017 me detuvieron. Fue durante una marcha en la Avenida Bolívar de Valencia. Un grupo de hombres de civil que no se identificaron me agarraron mientras corría de una tanqueta que estaba disparando agua. Me tiraron al suelo, me pusieron una capucha negra en la cabeza, me subieron a una camioneta y durante el trayecto, que duró lo que me parecieron horas, pero que probablemente fueron 40 minutos, me golpearon repetidamente en el torso y en la cabeza. Cuando me quitaron la capucha, estaba en un cuarto sin ventana, con paredes grises y una luz fluorescente que zumbaba. No sabía dónde estaba. Después supe que era una sede del SEBIN en Valencia, no el Helicoide de Caracas. Una sede regional, más pequeña, más sucia. Le preguntamos qué pasó en esa sede. Continúa María Alejandra. Lo que me hicieron durante los siguientes 11 días es algo que he contado a psicólogos, abogados y a organizaciones de derechos humanos, pero nunca lo había contado públicamente. Y voy a contarlo ahora porque quiero que el mundo entienda por qué hice lo que hice en México. No para justificarme, no necesito justificación, sino para que entiendan. El primer día me interrogaron durante 6 horas seguidas.
querían nombres, nombres de organizadores de las protestas, nombres de líderes estudiantiles, nombres de personas que financiaban las marchas. Yo no tenía nombres porque no era parte de ninguna organización. Era un estudiante que iba a marchar por su cuenta, pero ellos no me creyeron. Y cuando no les di nombre, empezaron. Fueron 4 hombres, siempre los mismos 4. Se turnaban. 2 trabajaban mientras los otros 2 descansaban. Y después rotaban, como turnos de una fábrica de dolor. El primer método fue el más simple. Golpe, puñetazos en el estómago, en los riñones, en la cara, patadas en las piernas, bofetadas que me reventaban los labios. Eso fue las primeras 48 horas. Golpes constantes intercalados con interrogatorios, donde me hacían las mismas preguntas una y otra vez. Cuando los golpes no funcionaron, pasaron a otros métodos. Me colgaron de las muñecas con las manos atadas detrás de la espalda. Es una técnica que se llama la palestina. El peso del cuerpo cae sobre los hombros y los brazos se disloca progresivamente. Me dejaron colgada durante periodos de 2 a 3 horas, 3 veces en un solo día. Después de la segunda vez sentí un chasquido en el hombro izquierdo. Se me había dislocado. El dolor fue tan intenso que perdí el conocimiento. Cuando desperté estaba en el suelo y uno de los 4 hombres me echaba agua en la cara. Me dijo, si nos das los nombres, esto se acaba. Y yo con el hombro dislocado y la cara hinchada le dije, no tengo nombre. Y él me pateó en el hombro dislocado. El dolor fue indescriptible. Hay dolores que no se pueden poner en palabras. Ese fue uno de ellos. Le preguntamos si puede identificar a los 4 hombres. Continúa María Alejandra. Por supuesto que puedo. Sus caras están grabadas en mi memoria con más claridad que la cara de mi propia madre. Veía esas caras cada vez que cerraba los ojos durante los siguientes 6 años. Las veía en sueños, las veía en pesadillas, las veía cuando caminaba por la calle y alguien que se parecía remotamente a uno de ellos pasaba a mi lado. Esas 4 caras son parte de mi arquitectura mental. Son los cimientos de mi trauma. Y sí, puedo identificarlos. Los identifiqué después de mi liberación ante la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Caracas. Di descripciones físicas detalladas y con ayuda de una base de datos que mantenían organizaciones de la sociedad civil. Los 4 fueron identificados como agentes operativos del SEBIN asignados a la sede regional de Carabobo. No voy a revelar sus nombres reales porque el caso judicial está activo en México, pero los voy a llamar como María Alejandra los llama: el gordo, el flaco, el cicatriz y el joven. 4 hombres que para el mundo eran funcionarios del gobierno venezolano, pero que en los sótanos de la sede del SEBIN en Valencia eran torturadores profesionales. El tercer día introdujeron electricidad. Usaban un aparato que conectaban a una batería de carro. Ponían cables con pinzas en diferentes partes del cuerpo, los dedos de los pies, las orejas, los pezones, y activaban la corriente en pulsos cortos. Cada pulso era como si todo el cuerpo explotara desde adentro. Los músculos se contraen violentamente. Pierdes el control de todo, de la vejiga, del intestino, de la voz. Gritas sin poder controlarlo. Y ellos se reían mientras yo gritaba. El gordo era el que manejaba el aparato. El flaco era el que me sujetaba. El cicatriz era el que hacía las preguntas. Y el joven era el que miraba. Siempre miraba. Nunca me tocó directamente, pero miraba con una expresión que era peor que los golpes. Una expresión de fascinación, como si estuviera disfrutando del espectáculo, como si aprendiera observando a los otros 3. El 5.º día fue el peor. Ese día hicieron algo que no voy a describir en detalle porque no puedo. Físicamente no puedo. Cada vez que intento poner en palabras lo que pasó el 5.º día, mi cuerpo se bloquea, empiezo a temblar, se me cierra la garganta. Mi psicóloga dice que es una respuesta de disociación traumática. Solo voy a decir que lo que me hicieron el 5.º día fue sexual.
y que fueron los 4. Y que después del 5.º día dejé de resistirme a los interrogatorios. No porque tuviera información que dar, sino porque ya no me importaba nada. Les inventé nombres, les di nombres falsos de supuestos organizadores, cualquier cosa para que pararan. Quiero hacer una pausa aquí, porque lo que María Alejandra acaba de describir es tortura sistemática y violencia sexual perpetrada por agentes del Estado venezolano contra una estudiante universitaria de 25 años, cuyo único crimen fue participar en una marcha pacífica. Esto no es una historia aislada. Organizaciones como Foro Penal y Human Rights Watch documentaron miles de casos similares durante las protestas de 2017. Miles de venezolanos que pasaron por experiencias similares o peores en sedes del SEBIN, en destacamentos de la Guardia Nacional y en centros de detención improvisados. La tortura era política de Estado. No era el exceso de unos cuantos, era la estrategia del régimen para aplastar la disidencia. Continúa María Alejandra. Me liberaron el 14 de mayo, 11 días después de mi detención. Me dejaron en una calle de Valencia a las 4 de la mañana, sin teléfono, sin identificación, sin dinero, con el hombro dislocado, costillas fisuradas, quemaduras eléctricas en múltiples partes del cuerpo y heridas que tardaron meses en sanar. Llegué a mi casa caminando. Mi madre casi se desmaya cuando me vio. No me reconoció. Tardó 5 segundos en darse cuenta de que la persona destrozada que estaba en la puerta era su hija. Le preguntamos cómo llegó a México. Tardé 2 años en irme de Venezuela, de 2017 a 2019. Esos 2 años fueron de recuperación física y de destrucción mental. Físicamente me recuperé. El hombro fue recolocado por un traumatólogo amigo de la familia que me atendió gratis, porque no teníamos dinero para un hospital privado. Las costillas sanaron solas, las quemaduras dejaron cicatrices que todavía tengo, pero mentalmente me destruí. Desarrollé estrés postraumático severo, pesadillas todas las noches, ataques de pánico, incapacidad de salir de mi casa, incapacidad de estar en espacios cerrados, incapacidad de estar cerca de hombres desconocidos. Mi vida se redujo a mi cuarto, mi cama y las pastillas que un psiquiatra me recetaba y que a veces conseguía y a veces no, porque en Venezuela no había ni medicina psiquiátrica. Mal en 2019 mi madre juntó dinero vendiendo todo lo que teníamos en la casa. Muebles, electrodomésticos, ropa, todo. Y con ese dinero compró un pasaje de autobús a Colombia y un vuelo de Bogotá a Ciudad de México. Me fui con una maleta pequeña y $1,200. Llegué a México en septiembre de 2019. Solicité asilo. Me lo aprobaron en 2021 y empecé a reconstruir mi vida. Trabajé de mesera, después de cajera, después conseguí trabajo en una oficina, aprendí a vivir de nuevo, pero nunca, ni un solo día, dejé de ver las caras de los 4 hombres que me torturaron. Le preguntamos cómo los encontró en México. Fue por accidente o por destino, no sé cuál de las 2. En enero de 2025, 3 meses después de la caída del régimen de Maduro, yo estaba caminando por la calle de Ámsterdam, en la colonia Condesa. Era un sábado por la tarde. Iba a encontrarme con una amiga en un café y de repente lo vi, al gordo, sentado en la terraza de un restaurante comiendo tacos como si fuera un turista cualquiera. El hombre que manejaba el aparato de electricidad con el que me torturaron durante días estaba sentado a 10 metros de mí comiendo tacos al pastor en la Condesa. Mi primera reacción fue paralizarme. Literalmente me quedé congelada en la acera.
No podía moverme, no podía respirar. Mi cuerpo entró en modo de supervivencia. Temblaba de pies a cabeza. Una señora mexicana se acercó y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, pero no estaba bien. Nada estaba bien. No me acerqué al gordo ese día. Salí de ahí y me fui a mi departamento. Y durante las siguientes 48 horas no dormí. Solo pensé en llamar a la policía mexicana. Pero ¿qué les iba a decir? Que un venezolano que me torturó hace 7 años estaba comiendo tacos en la Condesa. No tenían orden de captura internacional. No estaban siendo buscados por la Interpol. No había ningún mecanismo legal que me permitiera hacer algo contra ellos. La justicia no tenía herramientas para actuar. Y entonces empecé a pensar en otras opciones. Le preguntamos qué hizo. Volví al restaurante, no el mismo día, varios días después, y lo encontré de nuevo. El gordo comía ahí regularmente, era su restaurante favorito, y una de las veces que lo vi no estaba solo, estaba con el flaco, los dos juntos, comiendo y riendo como si la vida fuera una fiesta, como si no tuvieran 1000 víctimas en su conciencia, como si la sangre que tenían en las manos se hubiera lavado en el vuelo de Caracas a Ciudad de México. A partir de ese momento me obsesioné. Empecé a vigilarlo. Seguí al gordo hasta su departamento en la colonia Roma. Seguí al flaco hasta su departamento en la colonia Narvarte. Y descubrí que no eran solo 2, eran 4. Los mismos 4. El gordo, el flaco, el cicatriz y el joven. Los 4 vivían en Ciudad de México. Los 4 habían huido de Venezuela después de la caída del régimen. Y los 4 habían elegido México como refugio porque México tenía una política migratoria permisiva y una comunidad venezolana grande donde podían pasar desapercibidos. Mis 4 torturadores vivían a kilómetros de mi departamento. Respirábamos el mismo aire de Ciudad de México. Caminábamos las mismas calles. Y ellos no sabían que yo estaba ahí, pero yo sí sabía que ellos estaban. Le preguntamos cuánto tiempo los vigiló. 3 meses, de enero a marzo de 2025. Durante esos 3 meses aprendí todo sobre ellos, sus rutinas, sus horarios, sus restaurantes favoritos, sus gimnasios, sus amigos, todo. Y descubrí algo que me llenó de una rabia que no creía posible. Vivían bien. El gordo tenía un departamento de 2 habitaciones en la Roma con terraza. El flaco conducía de un BCDQTMRW. El cicatriz iba al gimnasio todos los días a un lugar de la colonia del Valle que cobra 500 pesos mensuales. Y el joven, el que miraba con fascinación mientras me torturaban, tenía una novia mexicana y salía a cenar con ella todos los viernes a restaurantes bonitos de Polanco. 4 torturadores viviendo la buena vida en Ciudad de México, mientras yo seguía despertando gritando todas las noches. Y fue durante esos 3 meses de vigilancia que María Alejandra tomó la decisión que la trajo hasta aquí. La decisión que la convirtió, según quien cuente la historia, en heroína o en criminal. Decidió que si la justicia no podía alcanzarlo, ella sí podía. Le preguntamos cómo lo planeó. No soy química, no soy científica, no tengo formación en toxicología, pero Internet existe y cuando una persona tiene suficiente motivación puede aprender cualquier cosa. Pasé semanas investigando sustancias que pudieran causar daño severo, pero no necesariamente la muerte. Quiero ser clara en esto. Mi intención no era matarlo. Mi intención era que sufrieran, que sintieran en su cuerpo una fracción del dolor que me causaron, que supieran lo que se siente cuando tu propio cuerpo se convierte en tu enemigo. No quería matarlos porque la muerte es un escape. La muerte termina con el sufrimiento y yo no quería que su sufrimiento terminara. Quería que vivieran con él, como yo vivo con el mío. Descubrí que los 4 se reunían una vez al mes en el mismo restaurante de la Condesa donde vi al gordo por primera vez. Se juntaban un sábado al mes a comer y beber, como si fuera una reunión de viejos amigos.
4 torturadores haciendo una comida mensual para recordar los buenos tiempos siendo los tiempos en que torturaban personas con impunidad. El 22 de marzo de 2025 fue su reunión mensual. Llegué al restaurante una hora antes que ellos. Me senté en una mesa interior donde no pudieran verme desde la terraza. Pedí un café y esperé. Cuando llegaron los 4 y se sentaron en su mesa habitual de la terraza, me levanté, fui al baño y al pasar junto a su mesa hice lo que había planeado durante 3 meses. No voy a describir exactamente qué hice ni qué sustancia usé, porque el caso está en proceso judicial y mi abogado me ha pedido que no revele detalles operativos. Pero lo que puedo decir es que los 4 empezaron a sentirse mal aproximadamente 45 minutos después. El gordo fue el primero. Se puso pálido, empezó a sudar, se levantó de la mesa y caminó hacia el baño, pero no llegó. Se desplomó en el pasillo del restaurante. El flaco fue el segundo. Vomitó en la mesa. El cicatriz intentó llamar una ambulancia, pero sus manos temblaban tanto que no podía marcar el teléfono. Y el joven, el que siempre miraba, se quedó sentado mirando cómo los otros 3 se retorcían. Mirando, como siempre, solo que esta vez lo que miraba era su propio sufrimiento. Le preguntamos qué pasó después. Me fui del restaurante antes de que llegaran los paramédicos. Caminé a mi departamento, me senté en la cama y lloré, no de arrepentimiento, de alivio, un alivio que llevaba 7 años esperando sentir. El peso que cargaba en los hombros desde mayo de 2017 se alivió ese día, no desapareció, pero se alivió. Los 4 fueron hospitalizados. El gordo estuvo en terapia intensiva 4 días, el flaco 3. El cicatriz fue el menos afectado y salió en 2 días. Y el joven estuvo hospitalizado 1 semana. Ninguno murió. No era mi intención que murieran. Pero los 4 sufrieron daños severos. El gordo tiene daño hepático permanente. El flaco tiene daño renal que requiere tratamiento continuo. Y el joven perdió parcialmente la visión del ojo izquierdo. Que todavía van a cargar con las consecuencias físicas de lo que les hice por el resto de sus vidas. Exactamente como yo cargo con las consecuencias de lo que me hicieron. Le preguntamos cómo la identificaron. Las cámaras del restaurante. México es un país lleno de cámaras de seguridad. Y yo, en mi planificación de 3 meses, no pensé suficientemente en las cámaras. La Fiscalía de Ciudad de México revisó las grabaciones del restaurante y me identificaron entrando sola, sentándose durante 1 hora y pasando cerca de la mesa de los 4 hombres al ir al baño. Fui detenida 5 días después en mi departamento. No opuse resistencia, no intenté huir. Sabía que eventualmente me encontrarían. Y estaba en paz con eso. Lo que no esperaba es lo que pasó después de mi detención. La comunidad venezolana en México explotó. Grupos de venezolanos organizaron vigilias frente a la fiscalía pidiendo mi liberación. Una campaña en redes sociales con el hashtag Justicia para María Alejandra reunió más de 200,000 firmas en 3 días. Organizaciones de derechos humanos de Venezuela enviaron comunicados pidiendo que se consideraran las circunstancias atenuantes de mi caso, y mi abogado, un penalista mexicano especializado en casos de derechos humanos, presentó una defensa basada en trauma severo, estrés postraumático y la ausencia total de mecanismos legales para que las víctimas del SEBIN obtuvieran justicia en México. Y aquí viene el giro más inesperado de toda esta historia. Cuando la Fiscalía de Ciudad de México empezó a investigar a los 4 hombres envenenados, descubrió que no eran simples inmigrantes venezolanos. Eran exagentes del SEBIN con orden de captura en Venezuela emitida por el gobierno de transición. Y no solo tenían orden de captura por tortura, tenían orden de captura por narcotráfico, porque los 4, después de huir de Venezuela, se habían integrado en una red de distribución de cocaína que operaba entre Sinaloa y Ciudad de México.
Mis torturadores no solo habían escapado de la justicia venezolana, estaban cometiendo nuevos crímenes en México. La policía mexicana encontró en el departamento del Gordo más de 15 kilos de cocaína, 3 armas de fuego y más de $200,000 en efectivo. Eso cambió completamente la dinámica del caso. De repente, María Alejandra no era solo una mujer que había envenenado a 4 personas. Era una mujer que había envenenado a 4 narcotraficantes buscados por tortura. Y los medios mexicanos se volvieron locos con la historia. La colombiana que envenena narcos ya había sido viral. Ahora la venezolana que envenena torturadores narcos era la nueva obsesión mediática de México. Le hicimos la pregunta final a María Alejandra. ¿Qué le diría a los 4 hombres que torturó? Dice María Alejandra. No tengo nada que decirle. Ya les dije lo que tenía que decirle. Se los dije con una sustancia que les recorrió el cuerpo y les mostró lo que se siente cuando alguien decide causar dolor en tu cuerpo sin tu consentimiento. Les dije con el sabor amargo en la boca, con el sudor frío, con el temblor incontrolable, con el miedo de no saber qué te está pasando. Les dije con cada minuto que pasaron en una cama de hospital sintiendo que su cuerpo los traicionaba. Les dije con el daño hepático, el daño renal y la visión perdida. Les dije todo lo que necesitaba decirle y ahora estamos a mano. No, ahora están en ventaja, porque lo que yo les hice duró un día. Lo que ellos me hicieron dura para siempre y termina con algo que resume todo. La gente me pregunta si me arrepiento y yo les pregunto de qué exactamente debería arrepentirme. De haber sobrevivido a 11 días de tortura, de haber cargado con ese trauma durante 7 años, de haber encontrado por accidente a mis torturadores viviendo la buena vida en mi misma ciudad, de haber sentido una rabia que me consumía por dentro o de haber actuado cuando la justicia no actuó. Díganme de cuál de esas cosas debería arrepentirme. El caso de María Alejandra está actualmente en proceso judicial en México. Su abogado ha presentado una defensa que argumenta circunstancias atenuantes extremas por trauma severo y la ausencia de mecanismos de justicia transicional para víctimas del SEBIN en territorio mexicano. El resultado del juicio se espera para los próximos meses. Y esta historia plantea una pregunta que no tiene respuesta fácil. Cuando la justicia no funciona, cuando los torturadores huyen y viven libremente en otros países, cuando las víctimas se encuentran cara a cara con sus agresores sin ningún recurso legal disponible, ¿qué se supone que deben hacer? Perdonar, olvidar, seguir adelante. O hacer lo que hizo María Alejandra. No les voy a dar una respuesta porque no la tengo. Lo que sí les digo es que mientras existan víctimas sin justicia y torturadores sin castigo, van a existir historias como esta. Historias de personas que deciden que si el sistema no les da justicia, se la darán ellas mismas. Y cada una de esas historias es un recordatorio de que la impunidad no es sostenible, de que las deudas de dolor se cobran tarde o temprano, y de que 4 torturadores comiendo tacos en la Condesa pueden parecer libres, pero nunca están seguros, porque sus víctimas están ahí, en la misma ciudad, caminando las mismas calles y recordando cada detalle de lo que les hicieron. Gracias por quedarse hasta el final. Like,
suscripción, campanita, compartan este video y díganme en los comentarios qué piensan. ¿Heroína o criminal? ¿Justicia o venganza? La línea entre las dos es más delgada de lo que creemos. Y María Alejandra la cruzó con un café, una sustancia y 7 años de dolor acumulado. Buenas noches, Venezuela. Buenas noches, México. Buenas noches, mundo. La verdad no se destruye, solo se retrasa. Y la venganza, como dijo María Alejandra, es un plato que se sirve frío. En un restaurante de la Condesa, un sábado de marzo, a 4 hombres que nunca vieron venir lo que se merecían. Buenas noches, y que Dios bendiga a todas las víctimas que todavía esperan justicia, en cualquier forma que esa justicia llegue. Pero esperen, hay más, mucho más. Porque esta historia no termina con María Alejandra en una celda y los 4 agentes en un hospital. Después de que la noticia se hizo viral en México y en las redes venezolanas, algo extraordinario empezó a pasar. Otras víctimas del SEBIN que viven en México empezaron a contactar al abogado de María Alejandra, y no para apoyarla emocionalmente, para hacer algo mucho más poderoso. Para dar testimonio, dice el abogado de María Alejandra, que nos concedió una entrevista por separado. Después de que el caso se hizo público, recibí más de 70 llamadas de venezolanos en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Cancún. Todos víctimas de tortura del SEBIN. Todos con historias similares a la de María Alejandra. Y al menos 11 de ellos identificaron a uno o más de los 4 agentes como sus propios torturadores. 11 personas que de manera independiente señalaron a los mismos 4 hombres como sus victimarios. Eso significa que los 4 agentes no solo torturaron a María Alejandra, torturaron a decenas de personas, quizás cientos. Y al menos 11 de sus víctimas están ahora en México, dispuestas a testificar ante la Fiscalía mexicana. Lo que empezó como un caso de envenenamiento se ha convertido en el juicio más grande contra torturadores del SEBIN fuera de Venezuela, porque los 11 testimonios adicionales convirtieron a los 4 agentes de víctimas de un envenenamiento en acusados de tortura sistemática, violencia sexual y crímenes de lesa humanidad bajo jurisdicción universal. El abogado de María Alejandra presentó una solicitud ante la Fiscalía mexicana para que los 4 agentes sean procesados no solo como víctimas de envenenamiento, sino como perpetradores de tortura bajo el principio de jurisdicción universal que México reconoce en su legislación. Si la Fiscalía acepta, sería la primera vez que exagentes del SEBIN son juzgados por tortura en un tribunal fuera de Venezuela. Y aquí viene un detalle que complica todo de una manera fascinante. El gobierno de transición de Venezuela ha solicitado formalmente a México la extradición de los 4 agentes para ser juzgados en Venezuela por tortura, desaparición forzada y narcotráfico. Pero el abogado de María Alejandra argumenta que los 4 deberían ser juzgados en México, donde están las víctimas
y donde se cometieron los delitos de narcotráfico. Se ha generado una batalla legal entre Venezuela y México sobre quién tiene prioridad para juzgar a estos 4 hombres. Y mientras esa batalla se resuelve, los 4 agentes están detenidos en el reclusorio norte de Ciudad de México. Ya no en un hospital, en una cárcel. Y según fuentes dentro del reclusorio, los otros presos ya saben quiénes son y qué hicieron. Y la vida de un torturador en una cárcel mexicana no es fácil. Ahora quiero hablar de algo que esta historia ha generado en la comunidad venezolana y que merece atención. El debate sobre justicia versus venganza. En los comentarios de las noticias sobre María Alejandra, en los grupos de WhatsApp venezolanos, en las redes sociales, se ha desatado una discusión profunda. Hay quienes la defienden absolutamente. Dicen que hizo lo que el Estado no hizo, que si Venezuela y México no podían garantizar justicia para las víctimas del SEBIN, entonces las víctimas tenían derecho a buscar su propia forma de justicia. Hay carteles en la Condesa con la cara de María Alejandra y la palabra heroína. Hay camisetas, hay canciones, se ha convertido en un símbolo. Pero también hay quienes la critican. Abogados de derechos humanos que argumentan que la venganza individual socava el Estado de Derecho. Que si cada víctima decide hacer justicia por su cuenta, la sociedad se convierte en una selva donde la fuerza reemplaza a la ley. Que lo que María Alejandra hizo, por comprensible que sea emocionalmente, es un delito que debe ser sancionado como cualquier otro delito. Y hay un tercer grupo, quizás el más numeroso, que no sabe qué pensar, que entiende la rabia de María Alejandra, que comprende su dolor, que reconoce que la justicia formal falló, pero que al mismo tiempo se siente incómodo celebrando un envenenamiento. Ese grupo está procesando algo que Venezuela como sociedad va a tener que procesar durante muchos años. Cómo lidiar con las heridas de 2 décadas de represión, cuando los victimarios están sueltos y la justicia es lenta o inexistente. No hay respuesta fácil. Pero la historia de María Alejandra nos obliga a confrontar la pregunta. Y eso, por sí solo, ya tiene valor. Y hay un último giro en esta historia que quiero compartir. Uno de los 11 venezolanos que contactó al abogado de María Alejandra para testificar contra los 4 agentes es alguien que los seguidores de este canal van a reconocer. Es un hombre que fue detenido en el helicoide de Caracas en 2018, que fue torturado durante semanas y que fue sacado del helicoide en una bolsa de cadáveres por una enfermera que simuló su muerte. Sí, es uno de los 11 rescatados por Ángel Blanco, uno de los presos que la enfermera del helicoide sacó en bolsas de cadáveres está ahora en México. Y uno de sus torturadores es el Cicatriz. El mismo Cicatriz que torturó a María Alejandra. Las historias de este canal se siguen cruzando. Ángel Blanco salvó a un preso del helicoide. Ese preso huyó a México. En México se encontró con que uno de sus torturadores vivía en la misma ciudad
y la acción de María Alejandra destapó todo. Cada confesión, cada testimonio, cada revelación que hemos publicado en este canal está conectada con las demás de maneras que ni nosotros anticipábamos. Eso nos dice algo profundo sobre la naturaleza de la verdad. La verdad no viene en pedazos aislados, viene en redes. Cada verdad se conecta con otra, cada testimonio refuerza a otro. Y cada historia de este canal es un nudo en una red que se extiende por todo el continente y que poco a poco está atrapando a los criminales que pensaron que podían escapar. Gracias por quedarse hasta el final. Suscríbanse, compartan y díganme en los comentarios, heroína o criminal. Su respuesta dice tanto sobre ustedes como sobre María Alejandra. Y eso está bien, porque las preguntas difíciles no tienen respuestas cómodas. Y esta historia es una de las preguntas más difíciles que el exilio venezolano enfrenta hoy. Buenas noches, Venezuela. Buenas noches, México. La verdad no se destruye, solo se retrasa. Y en un restaurante de la Condesa, la verdad llegó en forma de venganza, servida fría a 4 hombres que creían que sus crímenes no tenían consecuencias. Las tenían. Siempre las tuvieron. Solo estaban retrasadas. Buenas noches y que Dios bendiga a María Alejandra, a las 11 víctimas que ahora testifican, al rescatado de Ángel Blanco que encontró a su torturador en Ciudad de México, y a todos los venezolanos que caminan por calles extranjeras cargando heridas que nadie ve, pero que nunca sanan. Buenas noches, la justicia llega, en tribunales o en restaurantes, pero llega, siempre llega, y les comparto mensajes de nuestra comunidad sobre este caso que llegaron incluso antes de publicar el video, cuando el caso empezó a circular en redes. Mensaje de Patricia, 43 años, desde Ciudad de México. Dice: yo también soy venezolana en México. Yo también fui víctima del SEBIN, no en Valencia, sino en Caracas. Y cuando vi la noticia de lo que hizo María Alejandra, sentí algo que no había sentido en años. Sentí que alguien me entendía. No estoy diciendo que esté bien lo que hizo. Estoy diciendo que entiendo por qué lo hizo. Porque yo he caminado por las calles de esta ciudad, preguntándome si alguno de mis torturadores está aquí también, escondido entre los miles de venezolanos que llegamos huyendo. Y si algún día lo encontrara, no sé qué haría. Honestamente, no lo sé. Mensaje de Diego, 31 años, desde Guadalajara. Dice: soy abogado mexicano con clientes venezolanos. He escuchado historias de tortura que me quitan el sueño. Y lo que me indigna no es lo que hizo María Alejandra. Lo que me indigna es que México no tiene ningún mecanismo para procesar a torturadores extranjeros que viven en nuestro territorio. Tenemos jurisdicción universal en la ley, pero no la aplicamos. Estos 4 hombres vivían aquí libremente, traficando cocaína, mientras sus víctimas vivían aquí mismo con pesadillas todas las noches.
el sistema falló. Y cuando el sistema falla, aparecen las María Alejandras, no como heroínas, sino como síntoma de un sistema roto. Mensaje de una mujer que solo se identifica como V. Dice: fui detenida por el SEBIN en 2014. 3 semanas en una celda. Lo que me hicieron no lo puedo contar ni escribir. Solo quiero decir que cuando leí lo de María Alejandra, lloré durante 1 hora. Y después me sentí más fuerte, porque por primera vez sentí que alguien había hecho algo. No un comunicado, no una denuncia, no un informe de derechos humanos que nadie lee. Algo real. Algo que los torturadores sintieron en su cuerpo, como nosotras sentimos en el nuestro. Mensaje de Roberto, 60 años, desde Monterrey. Dice: soy psiquiatra. Atiendo a venezolanos con estrés postraumático en mi consulta. Tengo pacientes que fueron torturados por el SEBIN y que ahora viven en México intentando reconstruir sus vidas. El caso de María Alejandra ha generado reacciones muy fuertes entre mis pacientes. Algunos han experimentado episodios de retraumatización al revivir los detalles de la tortura en las noticias, pero otros han reportado algo inesperado. Una sensación de validación, de que su sufrimiento fue reconocido públicamente por primera vez. El acto de María Alejandra, independientemente de su legalidad, ha cumplido una función que el sistema de justicia no cumplió. Ha dicho en voz alta que lo que les hicieron estuvo mal y que tiene consecuencias. Y esa validación para una víctima de trauma puede ser terapéutica. Esos mensajes reflejan la complejidad de esta historia. No es blanco ni negro, no es heroína ni criminal. Es una zona gris donde el dolor, la rabia, la justicia, la venganza y la impunidad se mezclan de maneras que no se pueden simplificar en un titular. Y quiero terminar con algo que María Alejandra me pidió que dijera. Dice: sé que hay muchos venezolanos en muchos países que se han encontrado a sus torturadores en la calle. En México, en Colombia, en Perú, en Chile, en España. Sé que esa experiencia es devastadora. Sé lo que se siente cuando ves la cara del hombre que te destruyó la vida y él ni siquiera te reconoce. Porque para él tú eras una más. Un número, un caso, una persona sin nombre a la que torturó durante unos días y después olvidó. Mientras que para ti él es la persona más importante de tu vida por las peores razones posibles. A esos venezolanos les digo: no hagan lo que yo hice, no porque esté mal, sino porque hay mejores maneras. Denuncien, testifiquen, hablen, graben, documenten. Usen los canales legales aunque sean lentos e imperfectos. Porque mi acción generó justicia accidentalmente al destapar el narcotráfico de los 4. Pero pudo haber salido muy mal. Pude haber matado a alguien sin querer. Pude haber matado a un inocente si me equivocaba de persona. Los riesgos eran enormes.
Y yo los asumí desde un lugar de trauma, no de racionalidad. No me imiten, supérenme. Busquen justicia de maneras que yo no pude. Y si algún día esa justicia llega, va a ser más satisfactoria que cualquier venganza. Se los prometo. Ese mensaje de María Alejandra a otros venezolanos es quizás lo más importante de toda esta historia, porque muestra a una mujer que entiende la complejidad de lo que hizo, que no se arrepiente, pero que tampoco celebra, que reconoce que su camino no es el camino que debe seguirse, y que pide a otras víctimas que busquen justicia de maneras más sostenibles y más seguras. María Alejandra cruzó una línea que la sociedad establece por buenas razones, pero la cruzó porque esa línea estaba en un territorio donde no había ninguna otra línea que protegiera a las víctimas. Y eso, en última instancia, no es culpa de María Alejandra. Es culpa de un sistema que dejó a las víctimas solas con su dolor y a los torturadores libres con su impunidad. Buenas noches, de verdad buenas noches. Este video fue difícil de hacer y probablemente fue difícil de ver, pero las historias difíciles son las que más necesitan ser contadas. Y María Alejandra merece que su historia sea escuchada, no como heroína, no como criminal, como víctima que respondió a su dolor de la única manera que encontró.